bulto. Y puede inducir algunos tipos como agregación, o se puede pegar a las paredes, en fin. Entonces es importante estudiar una suspensión coloidal confinada. Aquí les presento otros, en estos cartones, otros ejemplos. Por ejemplo, agua contaminada, agua que fluye por los mantos freáticos, pues también tienen una parte coloidal. Incluso los sistemas biológicos, por ejemplo, la sangre fluyendo por las arterias, pues son una suspensión coloidal muy compleja, pero que fluye a través de un medio que está muy confinado. También se han utilizado, por ejemplo, estas partículas coloidales aquí en el cuadro de la izquierda, perdón, de la derecha hacia abajo. Está la foto de una célula y se ven puntitos verdes, espero que los vean. Son partículas coloidales fluorescentes que se inyectaron en una célula y se ve cómo se mueven ahí, y la razón de inyectar estas partículas es porque el movimiento de las partículas dentro del citoplasma celular nos da información de las propiedades mecánicas del citoplasma. En fin, entonces hay muchas razones por las cuales uno puede estar interesado en estudiar las suspensiones coloidales y en particular suspensiones coloidales bajo confinamiento, diferentes tipos de confinamiento. Entonces nosotros hemos estudiado sistemas de esta forma, bajo diferentes condiciones. Y entonces de los efectos que uno podría considerar que tienen, digamos, los efectos sobre las propiedades físicas de estos sistemas, pues por un lado la geometría, la hidrodinámica, la interacción entre las partículas y las paredes que las confinan, o entre las partículas mismas que estemos considerando, que serían las interacciones directas, y otro efecto pues sería la gravedad. Entonces tratamos de entender cuáles son las posibles contribuciones de estas cantidades que tenemos aquí. Entonces les voy a, digamos, en lo que sigue, en la plática sería primero un repaso muy breve, nada más una mención a algún trabajo previo que hemos hecho sobre sistemas que les llamamos cuasi 2D. Esto lo explico en un momento. Después, el caso que tenemos de sistemas de partículas confinadas en una cavidad esférica. Después, el caso también de una partícula que está bajo la influencia de un potencial periódico que se hace con un arreglo de luz láser. Y finalmente, pues unas conclusiones. Bueno, entonces, nosotros por algún tiempo, es un sistema que hemos estudiado con algún detalle, que se trata de un sistema, una suspensión coloidal cuasi 2D o cuasi dos-dimensional, que básicamente consiste, como se muestra aquí en este dibujo, son dos placas de vidrio, en donde se pone entre ellas una suspensión coloidal, que consiste básicamente de partículas de plástico, partículas de poliestireno, que puede ser de una micra o en el rango de una micra a 3 micras, que están en agua, y la separación entre de las placas, pues es un poquito más grande que el tamaño de las partículas, para que no las aprisione, pero que tampoco tengan un movimiento perpendicular a las placas muy relevante. Entonces, ese es básicamente el sistema, y podemos hacer de diferentes tamaños de partículas, pero lo importante es que sean de entre 1 y 2 micras, 1 y 3 micras. Aquí tenemos en la parte derecha de arriba una película de este tipo de sistemas. Ustedes pueden ver unas bolitas blancas con una sombra oscura que se mueven de manera aleatoria en este pedacito de video. Y si ustedes se dan cuenta, pues las partículas todas se ven en foco. O sea, no se ven borrosas.
Esto se debe a que están confinadas a moverse, nada más en la dirección lateral, que tienen un poquito de juego en la dirección perpendicular a la pantalla, pero que es mínimo, de tal manera que, como ustedes pueden ver, no se salen de foco. Entonces, sobre este tipo de sistemas que los llamamos cuasi 2D porque si bien las partículas se mueven básicamente sobre un plano, el fluido que las suspende, pues ese sí tiene un movimiento 3D, porque las moléculas del agua pues, son mucho más pequeñas que la separación entre las placas, entonces estas sí se mueven, y hay flujos que ocurren en 3D, ¿no? Que interaccionan a través del flujo con las paredes y la interacción partícula-pared. Sobre este tipo de sistema, pues tenemos ya varios años trabajando y muchas propiedades de este tipo de sistemas hemos podido caracterizar y publicar en algunas revistas. Aquí en la parte de abajo les muestro algunos resultados sobre una función, esta que ustedes pueden ver en la parte de abajo hacia la izquierda, se conoce como la función de Van Hoff. Esta función es básicamente la probabilidad de que estando yo, si me sitúo en una partícula, cuántas partículas puedo encontrar a una distancia r de esa partícula en ese punto donde inicié al tiempo t. Y entonces, pues esta es si nos fijamos al tiempo cero, que es la línea, aquí no se ve esta morada, esta se conoce como la función de correlación radial. Esta me dice que si tomo una fotografía, que es a tiempo cero, una fotografía de todo el sistema, y me paro en una partícula, en promedio, ¿cuántas hay alrededor? ¿A qué distancia? Y entonces, pues es esta función, la que se ve por aquí. Y si ahora dejo correr, si yo sin moverme del punto que seleccione, dejo correr el tiempo, pues cómo va cambiando esa probabilidad con el tiempo. ¿Cuántas partículas hay alrededor del punto que yo me paré a una distancia r, a un tiempo t? Y entonces vemos la evolución de esta función con el tiempo y la distancia. Y pues normalmente lo que la gente estudia en otros contextos pues son la transformada de Fourier de esta función de Van Hoff, se llama factor de estructura, y esto es lo que tenemos en esta figura de en medio. En fin, y hay muchas otras propiedades que hemos estudiado sobre este sistema, ¿no? La idea no es hablar sobre esta, sino es una introducción sobre lo que hemos hecho antes, sobre sistemas confinados. Y bueno, este comportamiento de la función de Van Hoff, pues es típica de un líquido. Entonces, podemos considerar que este es un líquido coloidal. Si hiciéramos la medición de la función de Van Hoff para las moléculas del agua, veríamos algo similar, nada más que las escalas de tiempo y distancias pues, serían diferentes, ¿no? Aquí estamos hablando de segundos. En el caso de las moléculas del agua, pues serían femtosegundos o algo así, y estaríamos hablando de distancias de angstroms o a lo más de nanómetros. En fin, son otras escalas de tiempo y de espacio. También hemos medido cómo se mueve una partícula coloidal cuando se acerca a una pared. Entonces, en este dibujo que está arriba a la izquierda, pues es simplemente una caricatura tenemos un plano, tenemos una partícula que está a una distancia h, y entonces lo que se sabía desde hace varias décadas, desde el punto de vista teórico, es que el efecto hidrodinámico, si la partícula cuando se mueve crea una especie de olas que se propagan, y entonces interacciona con la pared de esa manera, hidrodinámicamente.
Y este efecto hidrodinámico hace que la fricción que siente la partícula es cuando está muy lejos de la pared, cuando está en el bulto de la suspensión, pues es simétrica, es un número, ¿no? Es una característica del medio y es un número. Bueno, tiene un valor. Pero si está cerca de una pared, pues siente la pared hidrodinámicamente. Y entonces la difusión o el movimiento de la partícula depende de la distancia a la pared y también se hace, ya no es un número, sino se hace un tensor, porque ahora no solamente depende de la distancia a la pared, sino depende de la dirección. No es lo mismo que se mueva hacia la pared que paralelo a la pared. Y esta interacción hidrodinámica es muy importante para algunas especies marinas. Muchas especies marinas detectan los alimentos a su alrededor o la presencia de otras especies depredadoras o alimento también a través de la hidrodinámica. Tienen sensores en sus bigotes o en algún lado que les hace sentir los cambios hidrodinámicos. También imagínense una proteína que se acerca a una membrana biológica, hay hidrodinámica. Y la pregunta es cómo afecta eso a la interacción membrana-proteína. Bueno, él decía hace quizás como unos 60 años o una cosa por ahí, o incluso más, pues la gente desarrolló métodos para el cálculo de estas propiedades y había esta predicción, la gráfica que tenemos a la derecha. La línea azul es el coeficiente de difusión como función de la separación a la pared cuando se mueve en el movimiento paralelo a las paredes, y la línea roja es el movimiento, también el coeficiente de difusión, que depende de la separación, como del movimiento perpendicular. Entonces, estas proyecciones pues tienen ya sus varias décadas y pues su comprobación experimental pues tardó mucho porque no había una técnica que pudiera medir eso de manera precisa. Pues entonces lo que nosotros hicimos es valernos de una cosa que se llama la función de dispersión de un punto, que básicamente es lo que está en esta columna de líneas medio, ¿no? Esta fotografía es en blanco y negro. Imagínense una partícula coloidal que se está observando con un microscopio, ¿no? Este es el objetivo. Hay plano focal de la óptica del microscopio, y si vemos la partícula coloidal cuando está en el plano focal, pues se ve una mancha o un círculo brillante, redondo. Pero si la partícula se aleja o se acerca, pero en este caso examinamos el caso en donde se aleja del objetivo, lo que se ve es un patrón de anillos. Un patrón de anillos que crece, el diámetro del patrón de anillos y el número de anillos crece, si se aleja más del plano focal. Y esto que vemos aquí es como una patrón de Airy, que se conoce como la función de dispersión de un punto. Lo que hicimos es calibrar el tamaño del patrón de anillos con la profundidad, y de esa forma, siguiendo la evolución o la dinámica del patrón de anillos, podemos determinar el movimiento de la partícula en 3D, porque podemos seguir el movimiento de la bolita central a lo largo del plano, y el tamaño del patrón de anillos nos diría la profundidad. Esto es dicho de manera rápida. Y entonces es lo que hicimos aquí en esta figura del plano de derecho hacia abajo, pues es una trayectoria
de una de estas partículas haciendo este método. Entonces ustedes pueden ver que se ve pues el movimiento browniano, el movimiento aleatorio debido a la agitación térmica de las moléculas del agua, y cómo se va moviendo la partícula en 3D. Podemos hacer este seguimiento. En la película que vemos de la derecha arriba, pues ahí hay muchas partículas en donde se ven diferentes patrones de anillos. Unas están más cerca del plano focal y las que tienen los anillos más extendidos, pues es partículas que están más alejadas del plano focal, o sea, más cerca del fondo de la celda. Y entonces, pues esta es la técnica que utilizamos en este caso, y pues hicimos algunas mediciones y determinamos el coeficiente de difusión. Aquí están los resultados experimentales para el caso del coeficiente de difusión paralelo a la pared, la componente paralela, y esta es la componente perpendicular. Y pues este es un trabajo que nos publicaron en Physical Review Letters en 2007. Ya tiene su tiempo. Bueno, más recientemente, pero no mucho más, en el 2011, la cuestión es, nosotros habíamos ya estudiado sistemas confinados a moverse prácticamente en un plano, esos sistemas casi 2D, pero que se comportan como un líquido a lo largo del plano, porque el plano no está acotado. Tiene acotado el movimiento, digamos, en Z, pero en X y Y, pues es como se comporta como si fuera un sistema infinito. Y en ese, pues, medimos la estructura, medimos la dinámica, las interacciones hidrodinámicas y otras propiedades. En el caso de la pared, pues tenemos una especie de confinamiento porque la partícula no puede tener acceso a todo el espacio, sino solamente a la mitad. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo será el movimiento? ¿Qué características tiene cuando está completamente confinada la partícula? Entonces estuvimos pensando cómo hacerle, y se nos ocurrió hacer una emulsión en donde pusiéramos partículas en una gota de agua y dispersarla en un aceite. Y el hacer el sistema tiene su chiste. Bueno, aquí en la película que están viendo, esta es una gota de agua que está en aceite, tiene unos 6 diámetros, unas 6 micras de diámetro, y tiene adentro una sola partícula, que es de una micra de diámetro. Estudiar una partícula, pues es más sencillo que si la llenamos de partículas donde ya no sabemos qué es lo que pasa, cómo se puede confundir. Entonces, este trabajo hicimos hace ya tiempo, y entonces, utilizando esta técnica de seguir la función de dispersión de un punto, pues nos permitió determinar la dinámica de esa partícula bajo confinamiento. Y entonces, si graficamos una parte de la trayectoria, X, Y, Z, pues aquí en esta gráfica de la derecha arriba, vemos pues las trayectorias en X, Y, Z de diferentes colores. Y entonces vemos que la partícula, en un lapso, por aquí el lapso de tiempo es de 16 minutos, pues ven ustedes que razonablemente parece ser que visita toda la gota. O sea que lo que saquemos de aquí, pues tiene una validación estadística importante. Y entonces, pues determinamos propiedades como el desplazamiento cuadrático medio. Y entonces pueden ver aquí en la gráfica de abajo, pues está el desplazamiento cuadrático medio, graficado contra el tiempo. Y entonces podemos ver cómo el desplazamiento cuadrático medio a tiempos cortos va subiendo y después llega a una especie de plató, o se nivela. Esto quiere decir que tiene un desplazamiento máximo que está alrededor de un valor, y esto se debe justamente al confinamiento.
La partícula no puede ir más allá de las fronteras de la partícula. Y si nos fijamos a tiempos muy cortos, en vez de ir a 100, aquí en este caso tenemos 160 segundos, sino unos pocos segundos, pues la pendiente inicial de esta curva del desplazamiento cuadrático medio me diría cuánto vale el coeficiente de difusión. Y podemos hacer otras mediciones en este caso, ¿no? Por ejemplo, tratar de ver la interacción de la partícula con la pared, en fin. Doctor, una pregunta tengo en la gráfica que presenté anteriormente. Ese coeficiente, comportamiento del coeficiente de difusión con respecto al tiempo es, digamos, un comportamiento regular, ¿cierto? O sea, donde ve para tiempos pequeños, ajá. ese es un comportamiento regular, digamos, es un comportamiento esperado. Sí, este comportamiento, así como se ve la línea verde, sí, es lo que se espera, ¿no? Que la partícula a tiempos muy cortos, pues no ve la pared y se empieza a difundir por toda la esfera y eventualmente, pues el desplazamiento cuadrático medio tiene que tener una cota, ¿no? Que está determinado por el tamaño de la esfera. Sí, y me refiero específicamente ahora a la escala temporal, cuando el tiempo es pequeño, cuando es Sí. lineal. Sí, sí. A tiempos muy pequeños se espera que sea, o sea, una partícula libre que no está confinada por nada, no interacciona con nadie, ni está solita en el solvente, pues el desplazamiento cuadrático medio va a ser una línea recta. Sí. Una línea recta en donde la pendiente es el coeficiente de difusión. Entonces, a tiempos muy cortos, la partícula se comporta como si estuviera sola, excepto que sí siente la hidrodinámica con la pared. Cuando se mueve, pues se propaga esta perturbación del solvente debido al movimiento de la partícula, pero llega a la superficie de la gota y le regresan a la partícula. Entonces hay una interacción hidrodinámica partícula-superficie que está metida en el valor del coeficiente de difusión de tiempos cortos. Este ds que estoy escribiendo en esta gráfica no es el coeficiente de difusión de una partícula que se mueve en el bulto, sino es el coeficiente de difusión de la partícula que se mueve, en este caso en la esfera, y tiene el efecto de la hidrodinámica de la partícula con la superficie. Muy bien, gracias. Sí. No, pero es interesante porque si la superficie es rígida, pues esto va a tener un valor, el coeficiente de difusión. Si la partícula es un poco flexible, pues va a tener otro, porque la hidrodinámica uno pensaría que se amortigua, pero también uno puede pensar que si es muy flexible, pues el movimiento térmico del solvente de fuera, pues hace también que se mueva y crea hidrodinámica. O sea, es complejo. O sea, si uno ya se va a los detalles de cómo calcular este coeficiente de difusión con todas las posibles efectos térmicos, de hidrodinámica de dentro y de fuera, puede resultar bastante complejo el cálculo. Ok, bueno, entonces se sabe, creo que sí se sabe esto. Si uno tiene unos reactivos y los pone hacia una reacción en el bulto, pues tiene una eficiencia determinada, ¿no? Esta constante de reacción. Pero si uno los confina, y los confina suficientemente, entonces la eficiencia aumenta. Y la razón es de que los reactivos pues no tienen a dónde ir, más que no se pueden ir, ¿no?
están ahí confinados y entonces interactúan más veces con los otros reactantes o reactivos y la reacción se hace más eficiente por este efecto de confinamiento. Entonces, en el caso de las partículas coloidales, la pregunta es, si tenemos dos partículas, ¿cuál es la interacción efectiva entre ellas? Y si después tenemos más, pues ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura que haría un sistema coloidal si se confina comparada con la estructura que tendría en el bulto? Bueno, entonces lo que hicimos, pues una de las cosas, digamos, un paso importante, pues sería determinar cuál es la interacción efectiva entre partículas coloidales cuando se confinan. Y entonces, en vez de poner una sola partícula, pues ponemos dos. Y entonces tratamos de ver cuál es medir su interacción. Y entonces aquí en estas películas que están viendo, pues es el caso de una película donde se ven las sombras de dos partículas, se ve la gota, esta es la gota de agua y lo que está afuera es aceite. Y aquí está el mismo sistema, pero visto con, son partículas fluorescentes, entonces quitamos la luz transmitida, nada más se ven las partículas fluorescentes y desenfocamos para poder ver los patrones de la función de dispersión de un punto. Son gotas de 7 micras de diámetro y las partículas son de 1 micra. Bueno, entonces, pues una vez que hacemos el experimento, tomamos el video, determinamos las posiciones de las partículas en X, Y y Z, y vemos cuál es la distribución de separación entre partículas. Eso nos dice algo sobre la interacción y sobre la estructura. Y entonces aquí en esta figura que tenemos a la izquierda, abajo, pues están las trayectorias de dos partículas, una en rojo y otra en azul. Entonces se puede ver que por un rato están como bailando una frente a la otra. Hay como que están haciendo un baile de salón. En esta película es una recreación no es una simulación, sino es una recreación de las posiciones, con los datos de las posiciones de dos partículas, se hizo la película. Aquí se puede ver que si ustedes siguen la película, como que de repente se acercan más y luego se alejan. Y entonces esto nos da la idea como que viven en dos estados, o están en un estado determinado por una cierta separación, y luego se cambian a otro estado, dado por las fluctuaciones, y ahí viven en el otro estado otro tiempo y luego están cambiando. Entonces, aquí en el lado derecho tenemos unas gráficas de esta distribución de separaciones, y para algunas condiciones podemos ver que existen como dos picos en la distribución. Y esto nos dice que pues, la interpretación es que estas partículas que en el bulto podrían ser, tener otra interacción, forman una especie de estados discretos. Si las gotas son muy pequeñas, vean ustedes, pues nada más hay como un estado, hasta que en algún momento, por ejemplo, en azul, alrededor, bueno, en este caso son 8 micras, como que aparece otro estado, y en este caso también. Pues entonces esto nos da la pauta para pensar que bajo confinamiento se pueden producir estados discretos coloidales. Y me está comiendo el tiempo. Cálculo simple de la interacción es, si suponemos que la superficie está cargada, lo cual es
puede ser el caso porque tiene tensoactivo iónico, y y hacemos el cálculo de la interacción con una carga puntual por aquí y sumamos sobre toda la superficie, pues resulta ser que el potencial de interacción es algo como lo que está aquí, ¿no? Son exponenciales básicamente. Funciones hiperbólicas, seno y coseno hiperbólico, o sea, están escritas así, pero básicamente se reduce a que son exponenciales de una, donde esta constante capa que aparece en la exponencial tiene que ver con la concentración de iones que hay en la solución. No quiero ir en muchos detalles porque ya me está comiendo el tiempo, pero digamos que un cálculo sencillo nos da un potencial como este. Y si graficamos ese potencial, pues hay parámetros o valores de los parámetros que están por aquí, dentro de la expresión del potencial, que me llevan a una gráfica de ese potencial de esta forma. Entonces, miren, esto es interesante porque esto me dice que hay un mínimo en el centro de la gota, un mínimo de potencial, y luego podemos tener otro mínimo cerca de la superficie. Y entonces esto me daría, bueno, si yo meto ahora sí este potencial en una simulación y varío los parámetros de los potenciales, pues va a haber casos en donde tenga yo una forma de la distribución ¿cómo se llama?, de distancias, como la morada, y otra como la naranja. O sea que si yo le varío los diferentes parámetros que intervienen en este potencial teórico, pues puedo en efecto predecir estados discretos. Estados discretos. No hemos podido ajustar los parámetros de este potencial teórico para que nos reproduzcan de manera perfecta los datos experimentales, pero hay casos donde se acercan suficiente, ¿no? Y la razón es que, bueno, este es el caso ideal, pero eso quiere decir que nuestro sistema es mucho más complejo que el caso ideal, pero dice que la interpretación es correcta, ¿no? Que podemos tener una especie de discretización de los estados coloidales. Bueno, voy a ver si me da tiempo en 5 minutos contarles este caso de partículas coloidales también dentro de una potencial externo, potencial periódico. Déjeme, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos un arreglo de óptico utilizando un láser, se separa y luego se une otra vez para hacer un patrón de interferencia y atrapar crear un pozo pozos periódicos de luz que atrapan a las partículas. Y entonces aquí tenemos esta partícula coloidal creo que es de 2 micras, no, es una partícula de 1 micra. Estas son las franjas que se producen por la interferencia de estas dos haces de luz láser y que se puede enfocar ese patrón exactamente sobre la muestra. Y aquí está atrapada, esta es la partícula que está atrapada. Y hay una cierta periodicidad. Este punto 9 pues es la periodicidad con respecto al tamaño de la partícula, que es casi del orden del tamaño. Podemos variar la separación entre las franjas, y este es el caso de una sola partícula, cuando la separación entre las franjas es de la mitad de la partícula. Y entonces aquí la idea es estudiar el caso más sencillo, que es una partícula, ver cómo se comporta cuando variamos la separación, y luego pues ir aumentando la complejidad de la partícula. Bueno, entonces lo que hallamos en este caso, aquí se muestra el arreglo óptico,
Aquí en la parte izquierda, casi abajo, se ve cómo sale la luz del láser. Y entonces va pasando por diferentes elementos ópticos. Aquí se separa, se vuelve a unir y se lleva hasta la óptica de un microscopio invertido. La muestra está por aquí. Y entonces lo que vemos es esto. Por acá arriba está una cámara. Creo que está por acá arriba. Creo que está aquí arriba la cámara. Y entonces vemos lo que pasa. Este es un trabajo ya más reciente, del 2018. Y pues esto es lo que pasa. Aquí se puede ver que cuando variamos la separación entre las placas, perdón, entre las franjas, pues el mínimo, este es la energía, el potencial, el mínimo estaba en cero. Pero llega un momento en donde de la separación, en algún valor de la separación, en donde el mínimo se recorre a 0.5. Aquí volvió a empezar. Entonces, de estar en cero vas a 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que si variamos el espaciamiento entre las franjas, cuando es muy grande, cuando es del orden de la partícula, o casi hasta cerca de la mitad, la partícula está en un estado. Pero cuando cuando baja de un valor, que es como 0.5, poco menos, entonces la partícula se mueve a otra posición, o sea, cambia de estado. Entonces tenemos dos estados que dependiendo de la separación entre las franjas. Y ahí están. Si se baja más, entonces regresa al estado inicial, y si se sigue bajando más, pues se mueve a 0.5. Entonces es el caso de una partícula simple. Encontramos una especie de discretización de los estados. Bueno, esto me lo voy a saltar. Aquí no importa. Consideremos el caso de dímeros. Estos son otra vez partículas coloidales que se pegan. Es un dímero de partículas del mismo tamaño. Aquí tenemos el caso entre franjas. Déjenme ver. Ustedes vean que inicialmente el dímero está en algún estado, con algún ángulo. Y cuando se enciende el láser, cuando se forman las franjas, se acomoda en la parte vertical. En este caso otra vez está inicialmente en un estado cualquiera, con alguna orientación, pero cuando se proyectan las franjas, entonces el sistema, en este caso, se va a un estado horizontal. Entonces, vean ustedes, bueno, ahora el experimento es estar bajando o disminuyendo la separación entre las franjas, y vamos a ver cómo aparecen diferentes estados. Entonces tenemos un estado vertical y un estado horizontal que ocurre para cierta separación, y si los vamos bajando, podemos encontrar no solamente que hay el estado vertical y el horizontal, sino que podemos encontrar estados intermedios. Y este estado intermedio va a depender, básicamente, si uno lo quiere ver, de la proyección de la diagonal a lo largo del eje X. El ángulo nos va a estar determinado por esa separación, por esa proyección. Y entonces este tercer estado va a ir cambiando dependiendo de la separación entre las franjas. Entonces, esta es una especie, digamos, se puede discutir en términos como de estados degenerados, como si fuera un sistema cuántico.
Bueno, sistemas un poco más complejos, tenemos sistemas en donde una partícula es más grande que la otra y también vamos viendo cómo se van acomodando dependiendo de la separación, entre franjas. También tenemos el caso de trímeros simétricos, en fin, no hay mucho tiempo a discutir, solamente me paso rápidamente las conclusiones, las conclusiones es que en sistemas coloidales, cuando se tienen condiciones de confinamiento, pues aparece que estados discretos, hay una especie de discretización de la estructura que nos invita a pensar en un paralelo con los sistemas cuánticos, ¿no? Que los sistemas cuánticos también, la cuestión de la cuantización, pues viene cuando se confina, ¿no? Si no se confinan las partículas o los átomos, un electrón libre, pues no está confinado. Sin embargo, si lo meten en una cajita, pues hay un confinamiento hay una discretización de los estados debido al confinamiento. También si lo meten dentro de un potencial como el del átomo de hidrógeno, pues hay un confinamiento, hay una discretización o cuantización de los estados debido al confinamiento. O sea, el confinamiento induce la discretización de los estados. Y entonces encontramos que en sistemas clásicos, porque estos no son sistemas cuánticos, sino son sistemas clásicos, que se pueden estudiar de manera interesante, pues también observamos este fenómeno de discretización en algunos casos. La cuestión sería ver si hay más casos y poderlo poner como algo muy general, ¿no? Que también aquí aparecen estados discretos. Pues no sé si la gente que ha colaborado en algunos aspectos de estos resultados que les he mostrado en esta plática, y financiamiento, pues ha venido del CONACYT principalmente y también de la SEP, a través de unos proyectos que se llaman FOMES, que ahora creo que ya se llaman de otra forma. Pues gracias. Si tienen preguntas, como les comentaba a Jonah, quisiera tomar 5 minutos más de su tiempo para hablarles de otro proyecto que estamos desarrollando, y no voy a dar muchos detalles, nada más como una especie de difusión de ese proyecto, porque a mí me parece que pues me gustaría que lo conocieran, pero si quieren podemos pasar a preguntas sobre esta sección. Me parece. Bueno, alguien tiene una pregunta. Carlos tiene una pregunta. Está Carlos Hernández. Bien, puedes hacer, si activas tu teléfono, tu micrófono, Carlos, por favor, escribas la pregunta directamente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. En las noticias recientemente la gente se ha quejado por las sanitizaciones. Y bueno, he cavilado yo. Y bueno, me pregunto, cuando se sanitiza un área con spray, ¿qué tanto puede agravar la transmisión de virus? Si el vehículo, que ahora son las gotas del spray, pues disminuye, ¿verdad? Considerando el uso del cubrebocas. Pues sí, es una pregunta que yo creo que nos hacemos mucha gente, ¿no? Yo creo que todavía no se sabe, cuál es cuál es la mínima dosis de virus que necesitas para infectarte. También yo creo que no se sabe cuál es la dosis que alguien
esparce, una persona infectada esparce cuando habla o cuando estornuda, ¿no? Y si no sabemos esos parámetros, pues no podemos decir mucho de manera precisa sobre cuál es el riesgo que uno corre al estar hablando con alguien que está infectado, nada más hablando, ¿no? A 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, sin que haya flujo de aire, nada más por la cuestión que es a donde yo creo que está tu pregunta, es si uno al hablar dispersa gotitas de agua, de saliva, con virus, y estas quedan flotando en el aire por 10, 15, 20, 30 minutos, si uno está ahí respirando en una atmósfera que está llenándose de gotitas, ¿me puedo infectar o no? Pues eso no sabemos si el virus puede vivir en una gotita porque el virus tiene como 200 nanómetros de diámetro o algo así, ¿no? Entonces, yo me he preguntado si estuviera en una gotita de media micra, que es apenas 2 veces su tamaño, ¿el virus es activo? ¿O es muy pequeñita la gota? ¿No? Eso, además está otra cuestión que no sé si alguien lo haya calculado, solo hemos tratado de hacer algo como eso, la evaporación de la gota. Siendo muy pequeñita, como cuánto tarda en completamente pegarse, que se vaya toda el agua y que nada más quede proteínas o todo lo que esté dentro de la saliva, rodeando al virus, y si eso lo mantiene activo o no, ¿no? Sí. Entonces, esas preguntas yo creo que son muy válidas, y yo creo que no tenemos respuesta, ¿no? Eso, y aunque haya una respuesta teórica, pues, ¿cómo comprobarlo experimentalmente? Eso es complicado. Pero sí es muy interesante y muy válida tu pregunta, ¿no? Y yo creo que mucha gente se lo hace. Ok, gracias. Doctor, tenemos al doctor José Luis Carrillo también. Por favor, doctor Carrillo, si quiere activar su micrófono. Nada más déjeme, si alguien más tiene preguntas, por favor hágamelo saber por el chat y yo ya los presento. Bueno, adelante, doctor. Sí, gracias, Jonathan. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Luis, en este sistema de las 2 gotitas y que muestran una especie de espectro discreto, o más bien de estados confinados, ¿no? Discretos. Sí. No sé si el espectro también, refiriéndome a espectro como los valores de la energía. Sí. Probaron a invertir y considerar una partícula dentro de la gota, pero de aceite, y esta sumergida en agua. Es decir, las fluctuaciones, la razón de mi pregunta es la siguiente: las fluctuaciones térmicas en el aceite y que influyen sobre la gota de agua son muy pequeñas por la viscosidad del aceite, ¿no? Entonces se puede considerar 2 gotas simplemente cercanas una a la otra, y el movimiento de la partícula en el interior de las gotitas es lo que produce estos estados discretos. Sí. Pero si fuera al revés, se manifestaría más bien un movimiento de las gotitas de aceite influenciado por las fluctuaciones térmicas en el agua, y no sé si habría una situación semejante. Bueno, el caso de pelotitas en el aceite, sí se puede hacer, pero hay que modificarlas porque se disuelven en el aceite. Como son carbón, o sea, es poliestireno, entonces
el aceite es buen solvente para el poliestireno y en cosa de minutos se desbaratan. Ya. Entonces hay primero que modificarlas, que decir, hay que entrelazarlas, hay que hacer algo de química para que la madeja tenga un enlace químico y no solamente físico. Eso se puede hacer, pero para hacerlas más lentas, lo que también hicimos fue ponerlas en agua con glicerina. Ya. Para hacer en efecto más lenta el movimiento. Lo que debo decir es que este sistema es muy complicado de hacer, muy complicado porque la estabilidad de las gotitas es o sea, no es como hacerlo y ahí están todo el día, ¿no? Claro. Y es complicado el sistema y luego fluctuaciones térmicas del laboratorio, ¿no? La presencia de gente y eso crea fluctuaciones térmicas que hace que las gotas, el sistema se mueva una micra, pues ya con que se mueva una micra ya te desbarató el sistema, bueno, no el sistema, sino el experimento, porque tú estás midiendo movimientos de 100 nanómetros y si por fluctuaciones mecánicas, ¿no? Térmicas de la mecánica del microscopio te da un movimiento de una micra, fíjate, una micra o dos, pues ya te echó a perder tu experimento. Y entonces son complicados, se pueden considerar variaciones. Tu Pero microscopio está en una mesa óptica, supongo. Sí, está en una mesa óptica, pero por ejemplo, si la gente camina alrededor de la mesa óptica, esas cosas pueden llevarte a que se mueva la celda. Así, cosas de nada, ¿no? Te digo, movimientos de 1 o 2 micras ya te echan a perder el experimento. Entonces son complicados, pero son bonitos ya cuando te salen. Te da mucho en qué pensar. Gracias. Dale. Doctor, una pregunta del doctor Felipe Pacheco. Sí. Por favor. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? José Luis, una pregunta. Ahí cuando mencionas el seguimiento de estas partículas por fluorescencia en tu microscopio, ¿cuál es el límite de tamaño, digamos, de las partículas que puedes observar con esa técnica? Es que me recuerda mucho a esta técnica que utilizó Stefan Hell para incrementar el poder óptico, ¿no? de los microscopios a través de fluorescencia de partículas. Entonces me preguntaba si es algo parecido o cuál es el límite. Mira, nosotros hemos observado hasta de media micra. No queremos hacerlo, yo creo que puede ser hasta de cientos de nanómetros. Porque, por ejemplo, ya ves que está el límite de 200 nanómetros, me parece, ¿no? Que es la barrera de Aves, o algo así se llaman. De ahí, sí. Y de no, ahí... no, se puede como, digamos, si tú quieres ver la forma del objeto, pues sí tienes el límite óptico. Ajá. Pero si tú nada más quieres ver una señal del objeto, ¿no? Pues la gente usa fluorescencia para ver proteínas, ¿no? Sí. No sé si has visto esos experimentos donde marcan cadenas de ADN con fluorescencia y luego las ven cómo las estiran, cómo se estiran y se desestiran, ¿no? Ahí pues, no puedes distinguir bien la forma de la molécula, excepto que ves el chorizo, ¿no? Eso con fluorescencia y microscopía óptica se puede hacer utilizando estas cámaras intensificadas, ¿no? Para que cuentan fotones o que son de resolución de fotones. Pero eso no, o sea, se puede hacer. Lo que no puedes hacer es ver bien la forma, ¿no? Que si es esférica o es cuadrada o es esto, ya no es muy factible hacerlo. No sé si contesté tu pregunta.
Bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta en ese sentido? Entonces, como decía el doctor, si no tiene inconveniente, quiero platicar sobre lo que quería platicarnos. También, Sí, bueno, perdón. mencionar que también se encuentra con nosotros la doctora María Eugenia Mendoza, directora de nuestro instituto. Entonces, si al final de este evento quiere hacer algún comentario, doctora, pues adelante. Pero bueno, adelante, doctor. Sí, pues miren, también he estado este, colaborando con algunos colegas en el lanzamiento de cohetes. Es un proyecto que se llama Cabo Tuna, que nació por ahí en el 57 con algunos físicos aquí de San Luis y que tuvo algunos años de auge de estar lanzando cohetes y después se murió porque pues no hubo apoyo. Y recientemente lo revivimos y hemos estado haciendo algunas pruebas y en marzo pasado, el 14 de marzo de este año, pues hicimos una prueba de lanzamiento, lo cual nos resultó exitosa. Y entonces aquí están viendo la presentación, pues se ve un cohete que va aquí subiendo, ¿no? Y la idea es perseguir este proyecto y ver si puede ser el embrión de un programa espacial mexicano. Hasta donde mi conocimiento de lo que hay en México, yo creo que en estos años recientes no hay ningún grupo que esté trabajando y con este nivel de avance en el lanzamiento de cohetes. La idea es que en poco tiempo, si seguimos avanzando, podamos salir al espacio. Y este tipo de cohetes que son pequeños, mide como 3 metros y algo, pueden ser muy útiles porque pues la idea no es llegar a la luna, ¿no? Sino salir al espacio. Y si sale uno al espacio, puede uno llevar una carga útil de algunos kilogramos. Pónganlo ustedes 10, 15 kilogramos. Y 10, 15 kilogramos pues ya es mucho, porque se pueden alojar dentro del cohete experimentos para hacer en gravedad muy pequeña, que entre que sube y baja, pues hay una parte cuando baja que tiene es de gravedad cero, y se pueden hacer experimentos ya sea en fármacos, materiales o sistemas biológicos. Y también puede haber la posibilidad de que ponga en órbita cosas, ¿no? Entonces, estos cohetes tienen una ventana de oportunidad que se podría aprovechar para fines tecnológicos, programa propio mexicano, ¿no? Poder salir al espacio y poder poner un satélite en órbita para comunicaciones o alguna otra cosa, de manera independiente del mundo, pues yo creo que es algo que puede ser muy, muy importante para nuestro país en materia de tecnología. Entonces, quería platicarles que tenemos este proyecto que estamos trabajando, que ya tuvimos un evento exitoso. Intentamos un lanzamiento a finales del 18, que falló el encendido al final porque nos llovió, nos granizó la noche anterior y pues las cosas fallaron. Entonces, de todas maneras, aunque sabíamos que iba a fallar, lo intentamos y claro, falló, ¿no? Como por estas cuestiones climáticas y no. Pero esta vez, afortunadamente, pues surgió, aquí es un rollo sobre esto es lo que les acabo de decir. Aquí son escenas del lanzamiento. Esto es en días previos, en algunas otras ocasiones previas al lanzamiento, donde hicimos pruebas estáticas. La prueba estática es encender el motor sin que vuele, para hacer mediciones de empuje y cosas de estilo, y ver que el tubo que se usa de cohete pues no se reviente con la presión del combustible, probar que el combustible
funciona, el encendido funciona. En fin, hay que hacer muchas pruebas. No se pueden hacer muchas tampoco porque, digo, no tantas como uno quisiera, que muévele aquí, muévele allá, mover parámetros, ¿no? Cambia la forma del combustible, cambia la granulación, la formulación, o sea, no se pueden hacer muchas pruebas. Y entonces tiene uno que lidiar con eso, ¿no? Pocos experimentos y ver cómo funcionan y cambiar pocas cosas, ¿no? Entonces, este es el escenario del lugar donde hicimos el lanzamiento. Es un municipio se llama Charcas, está como a 170 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Y la razón de hacerlo por ahí, pues es que hay que estar lejos de la población, por si no les vaya a caer en la cabeza el cohete de regreso. Y también es toda una organización, porque hay que tener el visto bueno de Protección Civil, de CONAFOR, del ejército, de la policía, del bla, 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 bla. O sea, y otra cosa muy importante, pues te tienen que dar permiso a aeronáutica civil, porque como el cohete sube más de 10 kilómetros, en subió como 12, 15 kilómetros. No todos los que pensábamos, son cosas que tenemos que ir afinando, pero si pasa un avión por ahí, lo baja y ya se imaginarán. Entonces tenemos que tener, es un experimento complicado desde muchos puntos de vista, pero pues ya avanzamos bastante. Entonces aquí está el día del lanzamiento, aquí está el cohete siendo ensamblado. Es el gobernador, aquí pueden ver el de camisa blanca que está en medio, es el gobernador. El señor Panzoncito de camisa blanca, pues es el presidente municipal de Charcas. El que está del otro lado es el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este señor es realmente el experto en la cuestión de los cohetes. Soy yo, y es mi hijo que fue ahí a echar la mano. Bueno, son escenas de la organización. Ustedes pueden ver que hay militares, en fin, tiene que ir la Cruz Roja, por lo que pueda pasar, y pues es una cosa, imagínense un experimento de los que hacen ustedes, pero con los ojos de prácticamente todo el mundo encima, ¿no? Entonces, pues es mucha presión y mucha organización y demás. Y bueno, aquí está escenas también de lanzamiento. Por aquí está el cohete. Aquí va, pues, levantándose, ¿no? Y bueno, son fotos de diferente momento del lanzamiento. ¿El video está en YouTube? ¿Perdón? El video está ahí. Sí, ahorita el video, hay mucha gente sacó videos y los subió. Nosotros desafortunadamente no hemos hecho un video, digamos, oficial, y en parte porque nos cayó la pandemia encima. Esto fue el 14 de marzo, entonces ya estaba casi todo oficialmente cerrado, y nos tocó justamente los últimos días que se podían hacer eventos, pues, colectivos, que no era tanta gente, pero de todas maneras, y ya no hemos podido avanzar demasiado en esta cuestión. Estamos preparando otro cohete con diferente combustible, y esperamos que salga, que lo podamos hacer este año. Pues más adelante, pues ya se nos está acabando el año y esto no se acaba, entonces, no sé, bueno, y dentro de la idea, pues es que si esto funciona, pues ir preparando gente, ¿no? Porque
Si no, pues ya los que participamos en esto, como ustedes pueden ver, no estamos muy jóvenes y pues alguien tiene que seguirles y va a seguir. Y les voy a pasar un video que no es, les digo, no tenemos un video oficial del grupo, ¿no? De los que trabajamos en esto. Y que les voy a presentar es uno que sacó el gobierno del estado. Como fue el gobernador, pues llevó a su gente y hizo, tomó video, hicieron esto lo pusieron en las redes. Les puedo pasar el... Obviamente, pues el que sale es el gobernador ahí en primer lugar, pero pues hay escenas de la preparación y todas estas cuestiones. Aquí estoy yo, como pueden ver, tengo más cara de preocupado que de estar disfrutando el evento, ¿no? Porque pues les repito, este es un experimento en vivo con mucha gente viéndolo y expectante. Y si funciona, pues está bien, pero si no, pues ahí queda uno medio en ridículo, como nos pasó casi 2 años antes. Bueno, como un año antes. Pues no sé si tengan preguntas sobre esta parte, y si no, pues de todas maneras, pues ahí los mantendré informados de los avances. Ojalá que este año podamos lanzar otro cohete, donde corrijamos algunas de las... afinemos cosas, ¿no? Pues se vayan afinando. Bueno. Yo tengo una pregunta, si se puede. Bueno, a ver, una pregunta nada más tal vez para implementar, y por favor. Carlos. Sí, bueno, yo lo que he leído que en la cuestión de los cohetes, o sea, que lo que más difícil es enfrentar las altas temperaturas que se generan en el recipiente contenedor del combustible, porque estos destruyen pues la carga que se va a ampliar pues, para hacer experimentos posteriores. Y para salir del espacio se necesitan varias etapas, y cada etapa con una cantidad de combustible, ¿verdad? Para ser utilizada en cada etapa. Y yo me pregunto, ¿a partir de dónde ustedes están generando esta tecnología? Es decir, se están basando sobre ya pues digo, sería válido y empezar sobre pues, los hombros de alguien más, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Sí, claro, para ir avanzando, ¿verdad? Sí, no todo es inventado aquí, ¿no? No es, hay el combustible, por ejemplo, es un combustible sólido basado en nitrato de potasio. Y no es como un combustible que mucha gente usa para lanzar cohetes no de este tamaño, sino más chiquitos, así como para las fiestas, ¿no? Que hacen o cohetes un poquito más grandes. No, el combustible no es algo que nosotros hayamos desarrollado. El diseño del cohete sí tiene cosas innovadoras para la estabilidad. Y esta primera fase de experimentos, pues son con este tipo de combustible, lo que se puede lograr es lanzamientos de cohetes de algunas decenas de kilómetros.
hasta 50 kilómetros, quizá menos o quizá más, de una sola etapa. Eso tienes razón, o sea, es para una sola etapa con estos cohetes, lo más que podemos llegar son decenas de kilómetros. Para poder salir, para poder avanzar a alturas más grandes, sí tenemos que cambiar a que sean de 2 y de 3 etapas los cohetes. Y también a un combustible que sea de mayor rendimiento, y también cambiar el tubo. El tubo tenemos que cambiarlo de ser, que ahora lo usamos de acero, a cambiarlo de fibra de vidrio. Pero son varios pasos, ¿no? Entonces, estamos empezando, bueno, estamos haciendo estas cuestiones en donde lo que tenemos ahora, pues, es probar que se pueden volar cohetes a decenas de kilómetros de manera exitosa, y a partir de ahí, pues, ir mejorando los diferentes aspectos como para que nos permita salir al espacio. Ya tenemos diseños de cohetes de 2 y de 3 etapas, basándonos en el combustible que tenemos, pero lo más adecuado que nosotros creemos que puede resultar, pues, es cambiar de combustible. Y también ya tenemos ideas sobre eso, y ojalá que en este año podamos realizarlo, ¿no? Porque, pues, las condiciones ahorita son complicadas de avanzar, pero pensamos que al final, antes de que termine el año, podríamos intentar el lanzamiento de otro cohete con otro combustible. Gracias. Muy bien. Pues, si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, le agradecemos nuevamente al doctor Arauz por su interesante plática, por su contribución a esta iniciativa. Éxito en ella. Entonces, gracias, doctora María. Sí, Jonathan, ¿puedo comentar algo brevemente? Pues, sobre todo, agradecer a tanto al doctor Arauz como a ti, pero permíteme primero al doctor Arauz por su muy interesante panorama de toda la investigación que ha desarrollado él y su grupo durante años, y esta nueva faceta en la investigación. Entonces, gracias por participar, por estar compartiendo todo esto con toda la comunidad del instituto. Y por otro lado, Jonathan, también una felicitación por mantener desde el semestre pasado y ahora que iniciamos este semestre, esta actividad académica tan importante y añeja en nuestro instituto. Es toda una tradición en la institución. Entonces, felicidades y muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, pues, muchas gracias. Pues, entonces, nuevamente, gracias a todos los asistentes. Esperemos vernos pronto en la siguiente, digamos, emisión de este seminario. Hubo una muy buena asistencia el día de hoy y se agradece mucho eso. Llamó mucho la atención esta plática, este tema. Y pues estamos en contacto, ¿no? Hasta luego, doctor José Luis. Estamos también. Bueno, no, sí, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, María Eugenia. Saludos. Y pues ojalá que esto pase pronto y pueda yo ir a Puebla a dar una plática de algunas otras cosas y comerme un chile en nogada. Muy bien. Bueno, hasta la vista. Me gusta verlos.
Hasta luego, Zoraida. Hasta luego, William. Dejaron la computadora prendida.